preparado para eventos futuros y sobre todo tenga metas y tenga los objetivos presentes para todas las adversidades que nos esperan en el futuro. Comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes como todos los martes hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero. Y bueno, saludo con gusto a mis compañeros de conducción. ¿Cómo está, Román? Hola, buenas noches, qué gusto estar nuevamente con ustedes, como siempre tratando temas coyunturales en la vida de Puebla y de los poblanos. Lalo, ¿cómo estás, José Eduardo? Muy bien, muchas gracias y gracias a todos los televidentes por seguirnos otra emisión más del Monedero. Jorge Durán. Muy bien, Ari, muchas gracias. Como siempre, un placer estar con ustedes y con nuestros amigos del Monedero que nos están sintonizando con este tema tan importante que es el tema del retiro. Así es, hoy vamos a hablar de este tema tan importante que es cómo hacer para retirarnos, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para retirarnos? Hablando justamente del retiro. Y bueno, aquí tenemos a los especialistas. Síganos a través de las redes sociales, nos van a encontrar en Facebook Live, vamos a transmitir en vivo y también nos encuentran en Instagram y en Twitter como El Monedero. También pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla porque estamos transmitiendo por la señal de los poblanos en el 26.1. Y bueno, vamos a comenzar con este panorama de México y el mundo, José Eduardo. Pues así es, pues uno de los principales temas en los que se enfrenta pues toda la población, no solo en México, sino en el mundo, es el aumento de las tasas de envejecimiento y la disminución de estas tasas de natalidad. En México, por ejemplo, te puedes jubilar a los 65 años. De igual forma en Japón, solo que en Japón ellos con los índices también y los promedios que tenemos de expectativa de vida pagan 19 años después, o cada año hasta llegar a los 19, y en México solo tuviéramos que llegar a los 12, que es el promedio de expectativa de vida que se tiene, pero ya nuestro sistema de pensiones está fragmentado. Claro. Esto empieza a hacer que pues, poco a poco se vaya notando el que no hayamos aprovechado el bono demográfico en cuestión de juventud, que antes decían que nos preparáramos, como país fracasamos en ese tema, y pues hoy tenemos que estar pagando las consecuencias. Ahora lo que tiene que ver con las personas que se están jubilando, pues poco a poco van a estar también quebrantando el sistema económico. Y es que esa es una problemática, como tú bien lo describes, de México y el mundo por varias situaciones, ¿no? Una es porque la expectativa de vida ha sido muy diferente. Nosotros esperábamos, por ejemplo, para este sistema, esperábamos 65 años. Sin embargo, tenemos una tasa aproximada de mortalidad o de mortandad de 72 para los hombres y 78 para las mujeres. Las expectativas de vida han cambiado, entonces no son exactamente las mismas que cuando se diseñaron estos sistemas de pensiones. Estás hablando de esos 12 años de diferencia que, bueno, pues le cuestan al Estado y que las mismas personas pues ya no alcanza este sistema para que se mantengan, ¿no? Y bueno, en el mundo han incrementado estas tasas expectativas de vida y bueno, se espera, por ejemplo, para la población millennial, una tasa de incremento de esperanza de vida que se alcanza hasta los 90 años, lo cual pues es preocupante para el mismo sistema de pensiones que ya está colapsando no solo en México, sino en el mundo. Así es, y que ese mismo sistema de pensiones, por tanto, hubo un cambio en las leyes o en las normas en nuestro país que hace que ya no nos apliquen este tipo de leyes. Ya no aspiramos a podernos jubilar, sino más bien a tener un sistema ordenado de Afore o algún otro tipo de ahorro o alternativa lateral que sirva para prepararnos para la vejez. Pero definitivamente es algo en lo que el país no solo debe de encontrar medidas a corto plazo, sino a mediano y largo. Y eso es cierto, no es responsabilidad de un gobierno de hace solo unos años, sino de décadas de planeación y planeación constante que vale mucho la pena decir. Todo esto son trajes a la medida. Por ejemplo, el caso de Sudáfrica
Ahí la edad para jubilarse es de 60, pero también la expectativa de vida promedio es de 62.7 años. Ellos están acostumbrados a pagar 2.7 años nada más. Y también su sistema pues no es, digamos, tan robusto, ¿no? Entonces hablamos de que nuestra problemática es aún mayor, ¿no, Jorge Durán? Es correcto, Ari. Fíjate que es importante comentar que, pues, precisamente como comentaba Tagle, el sistema de pensiones en México está colapsando, está de hecho colapsando. Según datos de la Organización para el Desarrollo Económico, dice que sería ideal que la gente tuviera alrededor del 70% de la tasa de reemplazo. Hablar de que de tu último salario deberías tener por lo menos el 70% como pensión. La realidad no es así. La mayoría de la gente en O sea, tú estás hablando, para especificarle a nuestros televidentes, es que esa tasa de reemplazo. ¿Esa tasa de reemplazo te refieres a la persona o al dinero que vas a recibir? Al dinero que vas a recibir, ya pensionado, debería ser alrededor del 70% de tu último salario. Eso sería lo ideal. Sin embargo, el sistema de pensiones actual con las AFORES, lo que más se va a poder esperar, se va a obtener entre 1 y 2 sumas mensuales. Hablar de 1 a 2 sumas mensuales es hablar de 2.500 a 5.000 pesos mensuales. Esa es la real y cruda realidad que nos espera a todos. Especificando, o sea, si por ejemplo tenemos un salario de 6,000 pesos, ¿cuánto estaríamos recibiendo? Es que... Pensionado. Mira, depende de los años que tú estuviste en este sistema, depende de muchas características, entiendo. Si tú tienes un salario de 6,000, según lo que debería ser, más o menos serían como 1,800 pesos lo que estarían obteniendo. Pero la realidad, nosotros hemos hecho estudios de la gente con una Afore aproximadamente de 1,400,000 pesos, que es lo que deberían tener, y su pensión sería aproximadamente de 5,000 pesos, que equivalen a 2 sumas. Aquí hay una gran diferencia y hay una situación un poco complicada. Hoy en día el salario mínimo cuesta 102 pesos, pero las pensiones se calculan y se pagan en base a la UMA. La UMA cuesta 84.36. ¿Qué es la unidad de medida? Es unidad de medida y actualización. Es una unidad que se utiliza para pagar obligaciones, los patrones y mucha gente. Sin embargo, de esa manera se están pagando las pensiones de los trabajadores, en base a la UMA. Es una situación realmente preocupante porque mientras un salario mínimo es de 3,000 pesos, una UMA es de 2,500 pesos. Y es que tengo entendido que aproximadamente estamos ahorrando un 6% de nuestro salario, cuando en otros sistemas están ahorrando hasta 25% o más de su salario. Es correcto, aquí estamos ahorrando el 6.5% de nuestro salario y la tasa de reemplazo está siendo aproximadamente del 30%. Mientras, por ejemplo, en España tienen una tasa de reemplazo aproximadamente del 90% de su último salario. Entonces, es una situación preocupante. Hay una fecha que está próxima, que es el 2021. En el 2021 se va a pensionar la primera persona que va a ser por ley 97. Es realmente cuando se van a dar cuenta de este tema que te comentaba, de obtener de 1 a 2 UMAs, de 2.500 a 5,000 pesos. Va a haber un verdadero conflicto social, por eso urge que haya una verdadera reforma al sistema actual de pensiones para que esta situación se pueda revertir. Por otro lado, pues la gente también debe tomar ya la rienda de su futuro, de su retiro, y hacer algo para que ellos puedan pensionarse de una manera digna, irse de una manera digna. Por eso Román quiere exponer el tema de este plan de vida laboral que deberíamos de tener. Sí, así es. Fíjate, Ari, que nosotros deberíamos de tener un plan de vida laboral, sin embargo, dentro del propio gobierno no se establece así. De hecho, ahorita si tenemos un problema precisamente con respecto a las pensiones, es precisamente por las políticas salariales que en un momento dado se implantan. Es decir, a usted le están pagando 100 pesos, pero de los cuales solamente 50 pesos se están poniendo como sueldo y salario, lo demás es una compensación. Cuando usted se jubile, la base van a ser esos 50 pesos, no los 100 pesos en total. ¿Qué va a pasar precisamente cuando todas estas personas que tienen un salario de 100 pesos reciban solamente 30 pesos? Va a haber un gran problema microeconómico, el cual va a repercutir en gran parte de la población precisamente por este número tan grande de jubilados que van a existir. Pero están casi transfiriendo la responsabilidad de yo gobierno, yo empresa,
hacia el propio trabajador, y es una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque yo también, empresario, voy a necesitar vender, y prácticamente al tener salarios bajos, la única opción que voy a tener es precisamente exportar. Pero ¿cuántos empresarios están en las posibilidades de hacerlo? Entonces, regresando a la pregunta primaria, la cuestión de la educación laboral, regularmente nosotros, si nosotros no nos estamos preparando para una vida laboral, es decir, desde la alimentación, desde las cuestiones del consumo, desde las cuestiones del cómo voy a vivir en 30 años, ¿por qué? Porque lo que nos interesa es lo inmediato, y precisamente esto lo señalaba Lipovetsky, señalar precisamente que nosotros nos interesa el hoy, no el mañana. La planeación prácticamente dentro de los países tercermundistas ha quedado desfasada para vivir prácticamente el hoy y el ahora, Ari. Lalo. En el índice global de pensiones de Melbourne, que fue en el 2018, nosotros solo quedamos en penúltimo lugar, después de, o más bien, solo quedó abajo de nosotros India y Argentina, pero hace que reflexionemos mucho sobre el 45.2 que tuvimos de una calificación de 100. Habla de que para México, en particular, el problema de las pensiones, de repente va a poder explotar y ser una bomba, pues, que nos esté afectando de una forma muy contundente. Y parece que ya de manera inmediata. Encima. O sea, lo tenemos encima porque en 2 años se pensiona la primera persona. Imagínate el conflicto social que va a haber cuando la gente se entere que en su pensión le van 2.500 a 5.000 pesos. Es un tema preocupante. Bueno, y que no es el conflicto, sino es también para qué les va a alcanzar, ¿no? Para el siguiente bloque vamos a hablar sobre esta planeación que debemos de hacer todos para el retiro. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Hola, muy buenas noches amigos por Facebook, los saludo, soy Arturo Cuanquiu y te vamos a recomendar algunos tips de cómo pensar en tu retiro. Y fíjate bien, esto es parte de una educación financiera. Algo que tienes que hacer muy importante, primero es saber que va a llegar un momento en el que te vas a tener que retirar, y eso significa que tienes que empezar a apartar una pequeña parte de tu salario o de tus ingresos justamente para que empieces a planear una vejez con calidad. No solo eso es importante, también tienes que sacar las cuentas. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces cuando tú terminas de retirarte del trabajo a los 65 años, lo que vas a hacer, pues obviamente vas a vivir alrededor de otros 20 años más, y entonces justamente yo tengo que sacar el monto de cantidades para poder vivir estos 20 años. ¿Qué más vas a ver tú? ¿Qué más te recomendamos? Bueno, es importante asesorarte de cómo conocer las Afores. Las Afores justamente es un recurso que te extraen de tu salario y que te lo ponen en una inversión para cuando tú te retires. Eso también es importantísimo que tú lo sepas. Ahora, si tú lo desconoces un poco, es importante acercarte con alguien que conozca. ¿Qué es muy importante? Tú que tienes 25 años, 30 años, que hoy empieces a pensar, por ejemplo, en tener un inmueble. Porque es vital que cuando tú llegues al retiro no estés gastando dinero en renta. Obviamente, pues para que tú tengas un mayor recurso para poderlo aprovechar y tener una mejor calidad de vida. Además, no solo eso, también hay algunas otras opciones como aportaciones voluntarias, donde tú vas generando un colchón a través de algunas instituciones financieras y bueno, justamente este dinero te va a servir a ti para que tengas prevención para esta etapa en la que estás cumpliendo pues tu retiro de mayor provecho. ¿Qué más te sugiero yo? Bueno, que busques un fondo de ahorro de inversión importante para ti y para tu futuro. Muchas gracias.
a hablar más de este tema tan interesante, de cómo planear tu futuro, cómo tú estás preparado para recibir ese futuro que prácticamente el tiempo lo tenemos limitado y en cualquier momento nos llega sin darnos cuenta, y por eso precisamente debemos de tener todas las herramientas necesarias, que aquí los expertos nos las dirán. Y bueno, hemos estado comentando todas las estadísticas tan preocupantes y alarmantes que tenemos en México y en el mundo. Y en este bloque vamos a comentar sobre esta planeación que debemos de hacer para nuestro futuro. Yo le pregunto a usted allá en casita y a nuestros amigos de las redes sociales, ¿usted ya está preparado? ¿Usted sabe qué nos viene en el futuro? ¿Qué vamos a necesitar? Seguramente cuando estemos en la tercera edad, por ejemplo, necesitamos cada vez pues más atención médica, medicinas y bueno, otros cuidados a veces especiales por las mismas enfermedades. ¿Ya te preparaste con los diferentes seguros que hay o ya tienes también preparado tu retiro? Como sabemos, cada vez que nosotros avanzamos de edad, pues nosotros pues nos convertimos en personas cada vez menos fuertes y por lo tanto necesitamos de ayudas diversas. En otras partes del mundo, los países pues están preparados para llevar a cabo diferentes actividades con las personas de la tercera edad. Pero aquí en México, desafortunadamente, ni siquiera las calles en las que caminamos son aptas para los adultos mayores. ¿Cómo te preparas tú ahorrando, cuidando tu salud, cuidando tu economía o generando ingresos? ¿Cómo le haces para ese futuro? Y bueno, pues tenemos algunos saludos de nuestros amigos de nuestras redes sociales y también de las llamadas telefónicas. Dice Mónica Ramírez, ¿desde qué edad y cuánto debería ahorrar para vivir bien en mi vejez? ¿Podrías comentarlo, estimado George? Claro que sí, mira, sería importante que desde que tú percibes tu primer salario, al menos destinaras el 10% de tu salario para este tema del retiro. Yo creo que una cantidad no te podría decir, lo importante es que inicies, pero que seas constante. A veces no es tan importante el decir voy a iniciar con 5,000 pesos mensuales si nada más lo vas a hacer un tiempo y lo vas a dejar. Lo importante es que seas constante, que inicies con una pequeña parte, a lo mejor 1,500 pesos mensuales. Si tú inicias con 1,500 pesos mensuales desde los 25 años y lo haces eso hasta los 60 años, vas a tener aproximadamente con rendimientos entre 2 y 3 millones de pesos. Entonces, pues sería una buena alternativa poder hacerlo así. ¿Y eso cuánto tiempo estamos hablando de los 25 a los 60 años, 45 años más o menos, invirtiendo en un fondo de inversión que te va a generar rendimientos y que el dinero va a ir creciendo, se va a capitalizar. Muy bien. Saludos al doctor Román de Nancuaya, Guadalupe Palacio, saludos, y nuestra querida Irma Villagómez, saludos a todos. Muchas gracias, Irma. Y bueno, seguimos comentando este tema que Román trae ahora, esta parte de la educación, pero a través de esa capacitación que se necesita para esta actividad. Así es, fíjate que uno de los puntos en el 2012, cuando México firma un tratado internacional, hace un acuerdo internacional para el gobierno abierto, el Open Government, precisamente se habla sobre un punto, sobre la seguridad plena, es decir, seguridad laboral, ¿sí? Yo no he visto que hasta ahorita existan precisamente políticas de Estado ya establecidas para que nosotros podamos establecer precisamente una agenda laboral en lo personal. Por tanto, nosotros debemos tomar ese papel estableciendo precisamente toda una agenda en nuestra vida de qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a alimentar, cuáles son las necesidades que tenemos de acuerdo a el deterioro incluso que nosotros vamos a tener. Esto sin duda es muy fuerte. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene grandes índices de personas con enfermedades crónico-degenerativas, pero además tenemos otro problema. Se supone que debería de ser una política de Estado también, la política precisamente de la prevención en la vejez, es decir, el vivir bien en la senectud. ¿Qué significa esto? E incluso en las cuestiones de salud no tenemos los suficientes geriatras, ¿sí? Y esto precisamente, es decir, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Román debe de ir junto con el gobierno, además debe de ir junto con la empresa a establecer toda su agenda laboral y de vida para que yo pueda
ver las cuestiones del ingreso, las cuestiones del ahorro, pero sobre todo también las políticas de consumo, no nada más personales, sino familiares. Y entonces nosotros podamos establecer correctamente una política de Estado pertinente para la población. Entonces, esto sería precisamente una educación para el trabajo. Independientemente que yo sea empresario y sea dueño de mi empresa, también la política de Estado debería de estarlo permitiendo. ¿Por qué? Porque también tenemos a muchos empresarios, si bien exitosos, pero también con enfermedades crónico-degenerativas demasiado graves que le cuesta mucho a la familia, pero sobre todo a la persona en estas condiciones. Repito, porque no existen estas políticas de Estado que nos permitan trascender en el tiempo. Y por eso deberíamos buscar alternativas para el retiro. ¿Qué opciones nos das, Jorge Durán? Claro que sí, mira, coincido con Román en el tema de la planeación financiera, es un tema de una verdadera planeación financiera. Antes de pasar a las alternativas, quería complementar un poco lo que comenta Román. Fíjate que una persona que se retira a los 60 años, la esperanza de vida en este tiempo es aproximadamente de 16, 17 años. Estamos hablando que si una persona requiriera al menos 10,000 pesos mensuales para poder vivir después de los 60 años, necesitaría tener en una cuenta de Afore o en una cantidad de dinero de alrededor de 2 millones de pesos. Eso sería lo necesario para poder mantenerse. Si nosotros lo hacemos... Perdón que ahí te interrumpa, pero todos los que siempre... 1,920,000 pesos es. ¿Cuánto? 1,920,000 pesos. Todos los que se acercan a mí me dicen, oye, nos preocupa siempre que Jorge Durán nos comenta esta cantidad aproximada de 2 millones, ¿cómo le hago para juntar 2 millones para mi vejez, no? O sea, realmente es un tema preocupante porque no lo estamos haciendo desde ahorita, pues imagínate cuando lleguemos a esa vejez sin esos 2 millones de pesos pareciera que no pudiéramos mantenernos, ¿no? O nuestra calidad de vida bajaría. Es correcto. Fíjate que dentro de las alternativas que en este momento se pueden tener, ya sea para los trabajadores que cotizan al IMSS o que cotizan al ISSSTE, un tema son las aportaciones voluntarias. Ellos pueden hacer, es una cuenta de ahorro donde tú puedes estar ahorrando dinero de una manera mensual, semestral, anual, como tú lo decidas hacer. Esa cuenta te va a generar rendimientos, lo vas a poder retirar en el momento que tú quieras. Y lo importante es que tú puedes designar beneficiarios. Es una de las alternativas que se tienen en este momento. Y la otra, y que es algo adicional, sería un plan privado de retiro. Los planes privados de retiro que manejan a las aseguradoras y de igual manera te manejan fondos de inversión para el perfil de cada uno de los trabajadores. Puede ser un perfil muy agresivo, un fondo muy conservador, un fondo pues más agresivo donde te va a generar más rendimientos y esta cuenta te va a hacer que se va a capitalizar el dinero que ahorres junto con el dinero que ya está acumulado para que al momento que tú llegues a la edad de retiro, pues tengas una cantidad suficiente para poder vivir esos años y no te conviertas en una carga, como comentaba Román, una carga, porque imagínate, ser una persona ya grande, enfermo, sin dinero, pues nadie te quiere. Sin embargo, si tú llegas con una cierta cantidad de dinero y tal vez hasta con un seguro de gastos médicos mayores, pues todos te van a querer porque dicen, tiene dinero, hasta nos va a ayudar a nosotros como familia. Claro, fíjate que ahí te puedo agregar que los países escandinavos, hablando específicamente de Finlandia, salió un indicador que son de los, digamos, las personas adultas mayores más felices del mundo, porque son las personas más ricas, ¿no? Con mayor poder adquisitivo, porque sus planes de pensiones son las más altas. Entonces eso también, digamos que te da libertad financiera de alguna u otra manera, ¿no? Porque como tú dices, si no tienes dinero pues y estás enfermo, pues solamente generas problemas, ¿no? Yo rápidamente quiero comentarte, tengo el caso de un cliente que se preparó para su retiro. Llegó ahorita a la edad de vejez con un fondo muy fuerte de dinero en el que él está disponiendo de dinero. La familia todos lo quieren tener porque además tiene un seguro de vida. Entonces saben que quien lo tenga en el momento que fallezca posiblemente ellos van a recibir esa cantidad del seguro de vida más el dinero que no había ocupado de su retiro, de su pensión. Entonces esa es la gran importancia de yo llegar con dinero y no convertirte en una carga. Al contrario, tal vez ser hasta un apoyo para la familia cuando tú llegas bien con una verdadera planeación financiera. Claro, y que bueno, o sea, eso sería el caso ideal, porque lo cierto es que con los salarios que tenemos los mexicanos, la proporción que pudiéramos ahorrar es muy pequeña para llegar a esas cantidades, ¿no? ¿Qué te parece si no puedes iniciar con un 10%? Y a lo mejor como inicias con un 5%, un 3%, pero esto lo vuelves como un hábito
se te vuelve algo que ya haces constantemente, entonces de esa manera lo puedes ir haciendo y gradualmente puedes incrementar el ahorro a llegar al 10%. Muy bien. José Eduardo. Pues desde el punto de vista también de los jóvenes, esto puede ser algo que nos cuesta trabajo ya empezar a planear sobre algo que tenga que ver tan solo con el retiro. Es más fácil pensar en cuál va a ser el siguiente viaje, qué vamos a hacer el siguiente mes, o a lo mejor tenemos otros intereses, como comprarnos un carro o poderlo arreglar o cambiar el carro, qué sé yo. Algo que no nos debe de dejar de importar es este tema de los seguros. Como bien ya han dicho todos mis compañeros en este programa en particular, es que mientras más tiempo tomemos para planear, mientras más rápido comencemos, pues también más rápido vamos a poder pensar en qué es todo eso que podemos juntar para nuestra vejez. Las afores son una alternativa, pero también el pensar en hacer inversiones que generen patrimonio, como terrenos que después se pueda construir ahí algo para que renten departamentos, pues si no se ahorra a temprana edad, lo que se debe de tener muy claro es empezar. Empezar ya, si no empezaste desde una edad temprana, pero empezar. No importa cuándo, pero pues es lo más importante. Y yo creo que sería importante diversificar, También. porque tal vez si no lo hiciste a una temprana edad en un solo plan de retiro, pues ahora invierte un poco en Afore, un poco en un plan de retiro, un poco en un bien inmueble. La cuestión que de una de otra manera pues tengas ingresos, ¿no? Claro, depende de las posibilidades de cada quien, persona. que realmente se esté empleando de una forma responsable. Y el mensaje para la juventud que nos ve en este programa, la juventud poblana, es muy claro: hay que ser conscientes y hay que reflexionar sobre lo que queremos, no solo mañana, sino quizás también dentro de 30 o 40 años. Así es, por eso en el siguiente bloque vamos a hablar sobre esta prevención y la organización que necesitamos para el retiro. Vamos a una pausa y seguimos comentando más después del corte. Hola, nuevamente estamos aquí en Tips del Monedero, justamente para el retiro. Fíjate que hay un dato bien interesante. Hoy, 6 de cada 10 personas no tienen un programa de retiro. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que planear alternativas financieras para poder tener un mejor ejercicio durante nuestro retiro. Fíjate que te voy a compartir que hay algunos programas de algunas instituciones educativas de aquí de Puebla que han desarrollado en conjunto con algunas otras instituciones de Costa Rica un programa que se llama Emprendedores Oro. Fíjate que es muy interesante porque este programa lo que te permite es emprender. Si tú llegas a una edad de 65, 70, 60 años y te has retirado de tu trabajo, esta es una gran oportunidad para que te guíen con fundamentos de negocio importantes en un plan de mercadotecnia, en un plan de producción, de servicios y en muchos otros que te van a orientar para que tú finalmente también tengas una oportunidad de desarrollarte, pero no solo desarrollarte como emprendedor, sino también como generar una alternativa de negocio aledaña, ¿verdad?, a tu dinero que tú tienes para tu retiro. O si no lo tienes, bueno, buscas distintas entradas financieras para poder tener una vejez con mejor calidad de vida. Fíjate que te voy a compartir algo también muy interesante. Tú puedes desarrollar algún tipo de negocios como un diseño, por ejemplo, de espacios para adultos mayores. Puedes también implementar un gimnasio para adultos mayores, que eso sería bien interesante y sería más adecuado para una sociedad un poquito más incluyente como la nuestra. Son algunos tips que yo te estoy dando de negocios que justamente pensando en el retiro, tú los puedes empezar a trabajar para tener un mejor futuro. Fíjate que sería muy interesante, por ejemplo, que tú pudieras asistir a un hotel o a un restaurante donde te ofrezcan alimentos adecuados para tu edad. Y entonces te estoy dando otra opción justamente financiera que tú puedas desarrollar pues, para todo este sector tan importante de la población. Muy bien, te esperamos aquí con más tips en el Monedero y bueno, no olvides de ahorrar, que eso es bien importante para tu futuro y para tu vejez.
regresamos a hablar más sobre cómo retirarme, cómo trabajar para el retiro y hablando justamente de estas afores y de la jubilación y todo lo que necesitamos para organizarnos y prevenir en este bloque, lo vamos a decir. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en El Monedero en Facebook, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, nos encuentra como El Monedero en las redes sociales de Instagram y Twitter. Y también puede llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque estamos transmitiendo en el 26.1 la señal de los poblanos. Y bueno, en el bloque anterior hablábamos sobre toda esta planeación que necesitábamos para el retiro y nos quedábamos en la discusión de cómo podíamos diversificar si no habíamos comenzado a una temprana edad. Y Román, querías complementar algunas otras ideas. Sí, fíjate que durante mucho tiempo dentro de las políticas de comunicación se estuvo satanizando mucho a las cuestiones sindicales. Y ahorita, si nosotros vemos las empresas más fuertes, tanto automotrices como, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad o en un momento dado Telmex, si nosotros revisamos sus pensiones, son las personas que en un momento dado están mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente lo que ellos estaban viendo era aumentar sus ganancias, no era precisamente reinvertir, no era porque estuvieran en crisis. Todas estas han estado viendo precisamente por aumentar sus ganancias. Y hace rato hablaba sobre los países escandinavos y todo ello. ¿Qué es lo que sucede en esos países? Ellos tienen precisamente políticas más igualitarias donde la acumulación del ingreso no se hace tan fuerte como nosotros aquí tenemos en México. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros tengamos una serie de pobres, una población de pobres muy fuerte y tenemos a los hombres más ricos del mundo? Sí, la desigualdad. Entonces, prácticamente esa desigualdad y precisamente cómo se hace esa repartición por medio de los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo que hacer precisamente una proyección del retiro económico? Pues aquí prácticamente, nuevamente repito, es agendar. Es decir, a los 60 años, ¿cuál es mi expectativa de vida? Es decir, como familia, en la economía, en la salud, en la diversión. ¿Cómo en un momento dado yo voy a establecerme dentro de una comunidad segura siendo una persona de 60, de 65 años? Si bien existe una política asistencialista después de los 70 años, pero prácticamente son políticas inmediatas que están encaminadas hacia beneficiar las cuestiones microeconómicas, pero son 1,000 pesos, 2,000 pesos al mes. Esto definitivamente no los va a sacar de la pobreza, pero para muchas de las familias ha servido precisamente como un apoyo. Sin embargo, esto yo creo no debería desaparecer, pero lo que nosotros prácticamente estamos haciendo es que le estamos quitando la responsabilidad del Estado, del gobierno e incluso de las empresas hacia las personas de la tercera edad diciendo, es que tú tienes que ahorrar. No, es que todos dentro de una política integral tienen que participar. ¿Te acuerdas de los pactos económicos donde todos los sectores de la población, todos los sectores económicos se sentaban en torno de la mesa precisamente para ver las políticas de crecimiento a mediano y a largo plazo? Todo esto se practicó a finales de los 80s y todavía a principios de los 90s y prácticamente, ¿qué es lo que sucedió? Se rompen los acuerdos y comenzamos a tener nuevamente crisis recurrentes, Ari. Muy bien. Estela Hernández, excelente tema, me gusta su programa, muchas gracias Estela, te mandamos saludos. Magaín Martínez, muy interesante, gran tema. Arturo Rojas, y si se van a la quiebra las afores, ¿quién nos garantiza nuestro dinero? Mira, es un tema, la verdad, muy difícil. Para poder constituirse como empresa, como afore, normalmente ellos generan un fideicomiso que garantiza todo este tema de los ahorradores. Además, tienen una estricta vigilancia de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Secretaría de Hacienda, de Banco de México directamente. Es muy difícil. Ahora, si tú consideras que tu cuenta de Afore ha tenido pérdidas, que de momento ya no encuentras el saldo, ya no está en la Afore que tú quieras, puedes acudir directamente a la Conducef y la Conducef se va a encargar de avisarte o de decirte quién se llevó tu cuenta, por qué bajaron los recursos, por qué hay alguna minusvalía, porque normalmente se dan minusvalías porque es un tema de inversión. Así como las minusvalías se dan en cualquier tema de inversión que tú inviertes en el banco, pues las afores no son la excepción. Oye, y eso que acabas de comentar respecto a si se pueden mover las afores de una administradora a otra.
Sí, lo puedes hacer tú como trabajador directamente. Pero hablabas sobre quién se llevó tu cuenta. Es que se dan, ¿Cómo funciona eso? Se dan situaciones, se han dado situaciones, últimamente han puesto muchos candados, pero se han dado situaciones de que de momento ya estás en otro Afore, porque, por ejemplo, vas a una tienda departamental que ya maneja Afore y dentro del contrato que estás firmando te están obligando a cambiarte de Afore y tú no te das cuenta. Con esas letras chiquitas. Con esas que luego letras no chiquitas. entendemos, ¿no? O se daba mucho que anteriormente te cambiaba de Afore algún asesor, no te dabas cuenta. Hoy en día está muy regulado, hay muchos candados, todo lo hacen a través de datos biotecnológicos, se llaman. Para poder cambiarte de Afore necesitan tus huellas, tu voz, aún así se siguen dando, pero sin embargo existe la Conducef para poder sancionar este tipo de prácticas que no se deben dar. José Eduardo. Y pues bueno, también hablando del tema de las Afores, tenemos que apoyarnos o podemos apoyarnos con la propia tecnología. Existen 2 apps que les pido que les apunten, una es Afore Móvil y otra Millas para el Retiro. Ambas tienen pues estos servicios gratuitos y están para todos los smartphones. Algo bien particular es que tú sabes en qué Afore estás. ¿A cuántos mexicanos saben que están inscritos a un Afore? Y después a qué Afore es, a propósito de lo que comentas, Jorge, que pues pudo llegarse este momento en el que los propios ejecutivos te cambiaban a una Afore u otra. Pues a través de esta app, que es Afore Móvil, te puedes dar cuenta en qué Afore estás y también puedes saber cuánto es el monto que tienes ahorrado. Y te puede un poco servir también para saber las cantidades, las cifras, los porcentajes y cuáles son las expectativas. En esta misma app tú puedes incluir también aquí tu tarjeta de débito o crédito y a través de estos mismos sistemas puedes estar mandando una cantidad mensual para que pueda ser más cómodo el hecho de que tú vayas haciendo más grande el capital que tengas para tu retiro. Muy bien. Tenemos Blanca Cervantes, súper importante hablar del ahorro para el retiro, especialmente quienes tenemos el régimen de pensiones posterior a la ley de 1997. Jorge Durán, tenemos otra pregunta sobre cómo puedo saber si la Afore en la que estoy es de calidad o no. Mira, existen 2. Una es la página de la CONSAR. La CONSAR tiene un apartado donde vienen las CIEFORES. Las CIEFORES son la manera como se invierte tu dinero de acuerdo a la edad. Y en las CIEFORES te marcan cada uno de los índices de rendimiento neto. Las AFORES cómo se han comportado en el largo de 5 años a la fecha. Ahí puedes darte una idea de cómo se ha comportado y cuál pudiera ser la mejor AFORE. Ahora, si tú quieres ver la AFORE en este momento, cuál es el mejor rendimiento que te está dando, hay 2 periódicos de circulación nacional en México que son financieros, que te pueden dar esas tablas en el lapso de 28 días, en lo que va del año, en los últimos 3 meses, y ahí te puedes dar cuenta cuál es la mejor Afore en este momento, de acuerdo a tu edad, cuál es la que menos rendimientos se están dando, y si tú tienes aportaciones voluntarias, también vienen las CIEFORES adicionales para aportaciones voluntarias, cuál es la mejor y cuál es la que no te conviene meter tu dinero. Y son dos diarios de circulación nacional. Yo creo que los podemos decir sin problema. Es el periódico El Financiero y el periódico El Economista. En el área financiera ahí vienen las CIEFORES para aportaciones. Y digo, los podemos decir sin problema porque son los 2 periódicos especializados que tenemos en el país al respecto. Es correcto. Muy bien. Señor José Alfredo dice, tengo 61 años, a partir de los 60 me aumentaron el sueldo de 8,000 a 15,000. Si me retiro ahorita, ¿cuánto recibiría? No, es que no se puede dar una cifra así, de esa manera. Para que puedan calcular una pensión, para empezar hay que ver a qué ley pertenece, si a la ley 73 o a la ley 97. Si tienes 61 años, yo me imagino que a la... No te creas, No pero bueno, necesariamente. no necesariamente, pero digamos que pertenece a la ley 73 y que es un régimen bondadoso. Habría que saber cuántas semanas cotizado. Una persona que cotiza solamente 500 semanas, que es lo mínimo en la ley 73, y una persona que cotiza 2,000 semanas y que tienen salarios altos, no va a ser la misma pensión. O sea, puede ir una pensión desde 8,000 pesos hasta 65,000 pesos, que es el tope máximo en una pensión por ley 73. En el régimen de la ley 97 te piden 1,250 semanas y ahí te pensionas en base al saldo que tienes acumulado en tu cuenta de Afore. Ahorita para obtener por lo menos 2 salarios mínimos necesitas 1,400,000 pesos tener en tu cuenta de Afore. Muy bien. Yamila Álvarez, ¿los programas de Afore dan mayores beneficios si empiezo a ahorrar desde joven? Sí, porque como te comentaba hace un rato, el dinero se capitaliza. Entre más dinero, más tiempo tengas el dinero, va a hacer que se acumule más dinero
y genere mayores rendimientos Más y eso, intereses. más intereses. Sí, es que el efecto de la bola de nieve que va creciendo y se va capitalizando y se va haciendo más grande el monto. Totalmente. Román, ¿cuál sería esta proyección para el retiro económico y social? ¿Cuál sería la proyección? Mira, prácticamente dentro de ahorita de lo que nosotros estamos viviendo, de acuerdo al modelo precisamente económico, pues prácticamente estas personas que están viviendo esta tercera edad, prácticamente al gobierno y a las empresas no les está interesando. Es precisamente por eso, desde hace rato estoy hablando de situaciones de políticas de Estado donde todos participan y donde todos son corresponsables e incluso no nada más del joven, del millennial, de hay que darles dinero, no, sino de también las personas que han terminado su vida laboral porque pareciera que ellos no estuvieron contribuyendo a la economía, pareciera que ellos no estuvieron incluso tributando. Pareciera que simplemente son una carga y esperamos solamente su muerte. Considero que este tipo de visiones es netamente maléfico desde el punto de vista del Estado. Muy bien, yo agregaría algo a estas alternativas para retirarse, pero vamos a ir a una pausa y regresamos y después del corte se las comento. Hola, nuevamente aquí estamos en los tips del monedero. A nuestros amigos de Facebook, fíjate que hay algo muy interesante. Cuando hablamos, obviamente, del tema del retiro, muchas veces no consideramos algunos aspectos fundamentales como el tema biológico y el tema psicosocial. Me refiero al tema biológico justamente al deterioro de algunas de nuestras partes de nuestro organismo, por ejemplo, la pérdida del oído, en algunos casos la falta de la vista, es decir, perdemos peso corporal y todo esto es parte también de nuestro retiro. Y entonces, viéndolo desde la parte humana, bueno, justamente nosotros tenemos que prevenir todo esto y estar conscientes de que va a ocurrir en algún momento dado. No solo eso, también afecta el factor psicosocial. Este es fundamental. ¿Por qué? Porque tú al momento de retirarte muchas veces piensas que ya ahí se termina la vida. Y yo que te sugiero y te doy a ti como tip, muy importante, que fijes objetivos de vida. Es decir, que una vez que tú culminas tu retiro, ¿verdad? Que tú programes algo para tu vida. Es decir, vas a decir, voy a emprender un negocio con mi nieto, voy a decidir viajar, ¿verdad? Todo esto que te va a permitir a ti mantenerte en un estado óptimo para tener un buen desarrollo durante tu retiro. Pero no solo eso, también es importante considerar algunos aspectos como el tema de la salud emocional, ¿verdad? Importante para que tú tengas estabilidad y no solo eso, también tu salud física, importante, atenderte a tiempo, prevenirte, ¿verdad? Todo esto va a ser importante para que tú puedas tener un mejor desarrollo en tu retiro como una persona humana, para que tengas una vida digna y para que pases un mejor tiempo. Y regreso a los objetivos. Fija objetivos de vida porque eso te va a permitir a ti continuar con un gran entusiasmo de vida y de razón de ser y estar aquí con nosotros. Muy bien, estos son los tips del monedero y estamos con mucho gusto compartiéndotelos a ti por Facebook Live. Regresamos a seguir hablando de este importante tema de cómo prepararnos para el retiro. Y es que es un tema que a todos nos incumbe, a todos nos interesa, porque ya sea que seamos jóvenes o que estemos adultos, realmente es algo que vamos a vivir y por el cual pues todos tenemos esta problemática y esta inquietante, porque
pocos son los que viven en su vida adulta en plenitud, porque siempre surgen problemas no solo de enfermedad, sino regularmente son los problemas económicos y también los sociales y psicológicos también, que tienen que ver con la interacción que tenemos con la familia. Por eso una recomendación es cuidar de nuestra salud, y eso es para todos y sobre todo los mexicanos que tenemos grandes problemas de salud cardiovasculares a edad adulta, entre otros. Y otra recomendación es tener un fondo de ahorro para emergencias, porque si bien hemos hablado de estas pensiones y de estas jubilaciones, también es importante tener otra alternativa, ese fondo de ahorro para emergencias que todos necesitamos, porque a veces necesitamos, dado un acontecimiento abrupto o instantáneo, necesitamos ese dinero y disponer de ese dinero en efectivo de manera inmediata. Por eso les recomiendo ya que ustedes tengan ese fondo de ahorro para emergencias, que regularmente se dice que debemos de tener un fondo que nos mantenga de 3 a 6 meses en promedio. Y bueno, en esta temática tan interesante, Román, tú debes de decirles cómo disfrutar de esta vida adulta. Pues mira, prácticamente ya en este último bloque, pues efectivamente la cuestión de la vida adulta, la vida ya en la senectud, pues son situaciones inevitables. Por tanto, si en un momento dado no lo planearon, si en un momento dado también no lo ahorraron, pues también es necesario que lo platiquen con su familia y vean las situaciones de consumo, vean las situaciones de las restricciones del ingreso, vean también las situaciones de la salud y sobre todo comiencen a cambiar sus hábitos de vida y sobre todo se acerquen con los médicos, se acerquen con los geriatras para que estos mismos les puedan llevar un plan de vida que les permita sobre todo tener en esos, no hablemos de los últimos años, pero sí en esos años, una vida saludable, una vida que les permita por lo menos establecer una agenda más tranquila, teniendo en cuenta que no ahorraron, no hicieron una serie de prevenciones. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo desde jóvenes. Y por desgracia, dentro de las mismas escuelas, y de hecho ha sido el debate nuestro desde hace mucho tiempo, no tenemos una educación financiera pertinente, porque esto es parte de la educación financiera. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida, con mi familia en el futuro? Entonces, todo esto tiene que estar, sobre todo, ¿por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos una senectud, en paz, feliz y sobre todo de calidad. Muy bien, José Eduardo. Oye, Román, y con lo que dices, aprovecho para leer un saludo de Yajaira Castillo de la Ciudad de México, que dice que el dinero no te da la felicidad, pero sí te deja 2 cuadras. Y cómo te ayuda, ¿no? También, o sea, la verdad es que sí es muy importante a una cierta edad tener una solvencia, bueno, en todas las edades tener solvencia económica. Dice Lío Munguía, saludos, una persona que es de la Ley 97 ISSSTE, una vez que abre el monto constitutivo para una pensión mínima garantizada al saldo excedente, al retirarlo, ¿causa retención de impuestos? A ver, ¿me lo puedes repetir otra vez, perdón? Una persona que es de la Ley 97 ISSSTE, una vez que cobre el monto constitutivo para una pensión mínima garantizada, al saldo excedente, al retirarlo, ¿causa retención de impuestos? Pues si es después de los 65 años, no tendría por qué. Muy La ley bien. lo contempla. Beri Saraí, si soy del régimen 1997, ¿cómo puedo cambiar de Afore? Sí, pues puede acudir a cualquiera de las administradores. Existen unas oficinas de atención de la administradora. Puedes acudir con ellos, llevas tus documentos, tu acta de nacimiento, CURP, IFE y comprobante de domicilio, y ellos te hacen el cambio de la Afore a la que tú quieras estar. No es, hay muchas Afores. En este momento hay 10 administradoras a la que ella se pudiera cambiar. Pero que antes también pueden entrar a la página de la CONSAR para no llegar con información en blanco, sino que más bien ya saber y evaluar qué es la que más les conviene, ¿no? Y de hecho pueden agendar una cita en la página de la CONSAR precisamente. Muy bien, y si pueden compartirlos a través de nuestras redes sociales, José Eduardo Por supuesto. y Jorge Durán, para que la gente pueda ahí ingresar y directamente lleguen a revisar estas pensiones. Sí. Joule dice, ¿podrían hablar más sobre el plan privado para el retiro? Mira, el plan privado de retiro te lo ofrece alguna compañía de seguros
Dentro de la alternativa principal o la meta objetivo de ese plan privado de retiro es generar una cantidad necesaria para que cuando tú llegues a la cantidad de retiro puedas irte y no tengas mayor problema, tengas una cantidad suficiente de dinero. Adicionalmente, tienes una cobertura por invalidez y por fallecimiento, porque si en determinado momento llegaras a enfermarte, pues esa cantidad de dinero te la van a dar en vida para que tú puedas solventar este momento. Y si tú llegaras a fallecer y no cumples con este plan de vida, con este plan de retiro, tu beneficiario, ya sea tu esposa o tus hijos, van a recibir una cantidad de dinero que venías ahorrando más un seguro de vida para que se les resuelva la vida y no sea tan difícil en este momento. El dinero se invierte en algún fondo de inversión para que se capitalice y, como decía, en todo momento, pues genera rendimientos y el dinero hace que crezca más. Muy bien, Arturo Zanetti, ¿cómo funciona la deducción de impuestos al hacer aportaciones voluntarias a nuestra Afore? Sé que podemos aportar hasta el 10% de nuestro ingreso anual o 5 salarios mínimos acumulados anuales, pero no me queda claro si ese dinero, en caso de estar dentro de lo anteriormente estipulado, sería dinero que Hacienda no devolverá. Es que mira, funciona como si tú cuando presentas tu declaración anual, las aportaciones voluntarias lo que hacen es como si tú compraras un seguro de gastos médicos mayores, fueras con el médico. Lo que hace es que disminuye tu base gravable, la base sobre la que se calcula tu impuesto, para que pudiera salir una devolución a tu favor. No necesariamente los 5 UMAS que decía, que tú ahorras, que es como máximo 135,000 pesos, quiere decir que te lo van a devolver. Simplemente es que ayuda a que disminuya la base sobre la que te calculan el impuesto y de esa manera puede proceder una devolución de ese dinero que tú ahorraste. Liliana Barranco dice, excelente programa, y pide el teléfono de la Conducef, que ya también lo pasaron en pantalla, o va a estar en pantalla. Beri Santi, saludos, muy buen tema. Luz María Martínez, si tengo 2 Afores, ¿puedo unificarlos? Saludos a todos, en especial al doctor Román, felicidades por el programa. Sí, exactamente, la unidad especializada de la Afore en la que ella quiera estar, puede acudir y jalan la otra cuenta, se llama unificación de cuentas, también tiene que dar aviso al IMSS para que todo esté en congruencia y todo puede estar bien. Que eso me recuerdo que tenemos pendiente que hacer, ¿verdad?, conmigo, ¿no? Sí. Alexis Guevara dice, muy buenas noches, aquí andamos viendo otro gran programa, El Monedero, un excelente tema. Mando un fuerte abrazo y cordial saludo al muy querido doctor Román Sánchez Zamora. Y bueno, pues muchísimas gracias, seguimos comentando sobre estos temas y yo les comento sobre las metas futuras. Cuando nosotros nos proponemos metas, cuando somos jóvenes las podemos lograr si somos disciplinados y constantes, pero cuando ya hemos avanzado de edad, somos adultos mayores, también podemos cumplir esas metas porque, como bien lo dijo José Eduardo, hay que comenzar y no importa la edad que tengamos. Si ya no lo hicimos cuando fuimos jóvenes, este es el mejor momento para comenzar y lograr esos objetivos que nos hemos planteado y sobre todo esos objetivos económicos. Y ahí tenemos muchos ejemplos en el mundo que han comenzado en la edad adulta y han logrado alcanzar pues sueños muy grandes. No les digo marcas en este momento, pero hay un famoso coronel que tiene una marca de pollo rostizado muy importante que comenzó en la edad adulta. Y bueno, Jorge Durán, ¿qué otros aspectos podría tomar en consideración para mi retiro? Pues principalmente que hagan una verdadera planeación financiera, que dentro de su presupuesto mensual designen una partida para el tema del retiro. Si no lo hacen así y si no lo hacen de manera gradual, de manera que vaya creciendo, no se les va a formar el hábito del ahorro y nunca van a lograr tener, no importa la edad, yo creo que si no lo hiciste cuando eras joven, como dices tú, no importa que lo hagas a los 40, 45 años, no es lo mismo llegar con nada a llegar con mucho, no, o sea, puedes llegar con mucho si lo hicieras joven, pero si no lo hiciste, por lo menos que llegues con algo a no tener nada. Claro, y por eso justamente estos puntos importantes serían los consejos que José Eduardo nos podría dar para ahorrar para el retiro. Por supuesto, y uno de los más importantes es que puedan diversificar en el ahorro, en un tema de Afore, y que también le apuesten quizás a la inversión en alguien que ustedes conozcan, que sea de su plena confianza, pero que también pues tenga todas las reglas de una empresa y que a través de esta inversión ustedes puedan estar recibiendo utilidades mes con mes conforme lo vaya dando el negocio. Casos de éxito pequeños y grandes hay muchísimos, pero está en la
oportunidad de cada uno de ustedes que confíe en un joven, que confíe en algún talento para poderlo explotar. Excelente, José Eduardo. Y bueno, Román, una idea para concluir. Este fin de semana, júntense en familia, comiencen a ver cuáles son sus ingresos y comiencen a ver precisamente cuáles son sus ingresos y sus gastos para que en un momento dado puedan establecer una buena estrategia de ahorros. No hace falta llevar mucho tiempo, simplemente sentarse en familia y ver precisamente cuáles son estas pequeñas fugas que con el tiempo llegan a ser grandes cantidades de dinero, sobre todo para este objetivo que es la tercera edad, Ari. Y la verdad es que el futuro comienza hoy, así que ese es el mejor momento para comenzar a ahorrar para lo que viene. Nos vamos, esto es El Monedero. Muchas gracias a mis compañeros de conducción, a nuestra producción, a nuestro staff y a Puebla TV. Nos vemos en una próxima emisión del Monedero. Buenas noches.